Era un sujeto en forma. Medía 1,85. Era un hombre alto, pero realmente no era un hombre grande. ¿El maniquí es un poco bajo? Pude comprarlo allí. Era lo más notable en mi colección hasta que compré la espada de Washington y entonces bajó al número 2. Pawn Stars es vendido al mundo como un programa familiar sobre antigüedades, regateos y nostalgia. Pero quienes realmente prestan atención saben que, a veces, lo que entra por esa puerta no es solo valioso, es histórico. No estamos hablando de una moneda vieja ni del cómic favorito de tu abuelo. Estamos hablando de piezas que deberían estar bajo custodia nacional, no en el mostrador de una tienda en Las Vegas. Esta semana, Rick no solo vio pasar objetos únicos, vio pasar el peso de la historia del sueño americano, un traje que perteneció a George Washington, una copia de la Declaración de Independencia, fragmentos de bandera rescatados de aviones caídos y panfletos que incendiaron ideas revolucionarias antes de que existiera siquiera una nación llamada Estados Unidos. Y aunque muchos se emocionan con la tasación final o con una buena negociación, lo que vimos aquí fue otra cosa: decisiones morales, dudas legítimas y silencios incómodos cuando el dinero no alcanza para lo que representa el objeto. Porque en este episodio, más que nunca, quedó claro que Rick Harrison no solo comercia con antigüedades, también comercia con el alma de la historia americana. Número 6. La bandera incendiaria. Por todos los cielos. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en la tienda de Rick, aparece esta mujer elegantísima con un artefacto que me dejó sin aliento. Un fragmento de bandera rescatado de un avión estadounidense derribado durante la Primera Guerra Mundial. Un objeto que es, al mismo tiempo, símbolo patriótico, pieza militar e historia personal extraordinaria. Las banderas de combate de la Primera Guerra Mundial son increíblemente raras. A diferencia de guerras anteriores, donde eran centrales en el campo de batalla, la naturaleza moderna del conflicto transformó su rol. En la guerra aérea, las banderas eran pequeñas, unos 30 por 45 centímetros, pintadas en el fuselaje o colocadas por tradición. Que un fragmento haya sobrevivido un derribo es estadísticamente asombroso. El daño por fuego es un detalle técnico clave. Los aviones de la época estaban hechos de madera y tela tratada con DOP, un barniz inflamable. Los incendios generaban patrones de quemadura muy específicos que los expertos pueden identificar. Los colores desvanecidos y manchados son también consistentes. Los tintes militares, especialmente el azul, se decoloraban fácilmente. Además, el hollín del combustible de entonces dejaba manchas únicas. Estos detalles hacen que una falsificación sea casi imposible. La documentación que acompañaba la pieza lo explica todo. En memorabilia militar, la procedencia directa, conexión verificada con el participante original, es el santo grial. Fotografías, cartas y registros militares creaban una cadena de evidencia prácticamente incontestable. Rescatar una bandera de un equipo destruido era un acto de honor. Esta tradición, viva desde la Guerra Civil, muestra respeto al símbolo nacional. El abuelo del vendedor salvó la bandera antes de que se consumiera completamente, siguiendo ese código. Desde la conservación, fue impresionante ver la bandera en un marco adecuado. Textiles históricos requieren protección UAV, materiales libres de ácido y control de humedad. Que estuviera bien conservada demuestra que la propietaria entendía su valor. El precio de $6,000 fue totalmente justo. Las banderas militares de la Primera Guerra Mundial con documentación sólida suelen venderse entre $5,000 y $8,000 dependiendo de su tamaño, condición y contexto histórico. Lo que hace esta pieza verdaderamente excepcional es la convergencia de factores. 1. Artefacto de aviación militar temprana. 2. Símbolo nacional en combate extranjero. 3. Historia personal documentada. 4. Evidencia física del evento que describe. El comentario final de Rick fue perfecto. Algunas piezas cuentan una historia tan poderosa que el precio es secundario. Y si quedaron fascinados por estas piezas de la historia americana, no pueden perderse nuestro próximo video, los 5 artefactos militares más letales que han pasado por Pawn Stars. Descubrirán cómo Rick tuvo en sus manos un fusil de la Guerra Civil que aún conservaba su mecanismo original en perfecto estado, el día que un veterano de Vietnam trajo un radio de campo que salvó a su unidad entera durante una emboscada, y la vez que Chumley se quedó completamente mudo al sostener una pistola que perteneció a uno de los generales más condecorados de la Segunda Guerra
Guerra Mundial. El caso número 2 muestra cómo el equipo identificó una espada de la Revolución con una inscripción secreta que reveló su uso en la batalla de Yorktown. No te lo pierdas. Número 5. La declaración rechazada. ¡Santo cielo! Lo que sucedió en la tienda de Rick es uno de esos momentos que aceleran el corazón de cualquier amante de los documentos históricos americanos. Una copia de Stone de la Declaración de Independencia. Para entender la magnitud de este hallazgo, hay que conocer su historia. En 1820, el documento original de 1776 ya mostraba signos alarmantes de deterioro. El pergamino se desvanecía, la tinta se decoloraba y el manejo constante lo empeoraba. Por eso, el entonces secretario de Estado John Quincy Adams encargó al grabador William Yates Stone una réplica exacta del original. Stone empleó un método revolucionario, transferencia húmeda, presionando el documento contra una placa de cobre. Hoy, eso nos haría estremecer, pero en 1823 era considerado avanzado. El resultado fue una reproducción increíblemente fiel, hasta en arrugas y manchas. Stone produjo solo 200 copias oficiales, distribuidas selectivamente. A los 3 firmantes aún vivos, Jefferson, Adams y Carroll, al presidente Monroe y al expresidente Madison, a cada gobernador, a instituciones como universidades y sociedades históricas. Cada una de estas copias supervivientes es un tesoro nacional. La revelación de que esta es una cuarta edición, circa 1833 a 1840, es clave. Tras la impresión inicial de 1823, la placa se reutilizó para tiradas limitadas. Cada edición tiene características sutiles, calidad de impresión, tono del papel, marcas de agua, detalles que solo los expertos detectan. El estado de conservación descrito, daños por humedad, es tristemente común en documentos de esta era. La humedad penetra las fibras del papel, decolora y debilita la estructura. Restaurarlo requiere procesos complejísimos y costosos. 1. Estabilización del pH. 2. Limpieza acuosa controlada. 3. Reparación con técnicas japonesas. 4. Refuerzo con papeles y adhesivos especiales. Todo esto puede costar entre $10,000 y $15,000 y debe hacerlo un conservador especializado. El especialista valoró el documento entre $15,000 y $20,000 en su estado actual y entre $80,000 y $100,000 restaurado. Algunos ejemplares excepcionales han alcanzado $150,000 a $200,000 en subastas. Otros con daños similares han rondado los $20,000 a $25,000. La oferta de Rick de $6,000 representa un 30 a 40% del valor de reventa, un margen estándar considerando los costos que implicaría restaurarlo antes de revenderlo. La decisión del vendedor de rechazar la oferta es totalmente comprensible. Estos documentos no son solo objetos valiosos, son símbolos tangibles de los ideales fundacionales de la nación. Simplemente extraordinario. Número 4. El general escritor, un Eisenhower firmado. Esto es extraordinario, amigos. Apenas 24 horas después del traje de Washington, la tienda de Rick recibe otra pieza fascinante de historia presidencial americana, pero de un periodo completamente distinto: la Segunda Guerra Mundial y los años 50. Un viaje en el tiempo maravilloso. Nuestro visitante, con una barba de candado geométricamente perfecta, trajo algo que, a simple vista, parece menos impactante que un traje de Washington, pero para los aficionados a la historia militar y presidencial es absolutamente fascinante. Un ejemplar firmado de Crusade in Europe, publicado en 1948. Este libro no es solo una autobiografía militar, es uno de los testimonios más importantes de la Segunda Guerra Mundial, escrito por el mismísimo comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, el arquitecto del día D. Lo especial es que lo escribió antes de ser presidente, ofreciendo un Eisenhower puro, centrado exclusivamente en sus decisiones estratégicas durante el conflicto. Rick, atento a los detalles, se puso guantes de algodón. No es un gesto pretencioso. Los aceites naturales de nuestras manos pueden degradar el papel y la tinta con el tiempo, sobre todo en firmas valiosas. La firma de Eisenhower es inconfundible. Trazos firmes, decididos, casi arquitectónicos, reflejo perfecto de su personalidad militar, directa, eficiente, sin florituras. El dato sobre la procedencia, que el abuelo del vendedor lo consiguió en una firma cuando Eisenhower aún era general, le da un valor añadido. No es solo un libro firmado, es un recuerdo tangible de un momento entre un futuro presidente y un ciudadano común. Magia histórica. Rick también notó un detalle crucial: la ausencia de la sobrecubierta. En el coleccionismo de libros modernos
modernos, la sobrecubierta puede representar hasta el 80% del valor total. ¿Por qué? Porque eran elementos desechables y pocos sobrevivieron en buen estado. Una primera edición de Crusade in Europe, Doubleday, 1948, firmada sin sobrecubierta, vale entre $1,000 y $1,200. Con sobrecubierta original y en buen estado, fácilmente podría alcanzar los $2,500 a $3,000. Una diferencia enorme. Rick ofreció $900, un precio muy justo. El vendedor aceptó sin dudar, sabiendo que recibía una oferta razonable. Y lo más fascinante, el comentario final de Rick sobre cómo Eisenhower entendía el valor futuro de su autógrafo. Absolutamente cierto. A diferencia de presidentes anteriores que firmaban por protocolo o cortesía, Eisenhower comprendía plenamente el concepto moderno de memorabilia. Tras la Segunda Guerra Mundial y con el auge del coleccionismo, adoptó un enfoque casi sistemático al firmar manteniendo una caligrafía consistente y reconocible. Esto demuestra no solo su mentalidad estratégica, sino su visión de cómo sería recordado históricamente. ¡Qué extraordinaria pieza de historia americana llegó a la tienda de Rick! Un libro que conecta la estrategia militar que definió el siglo XX con la presidencia que moldeó la América de posguerra. Todo ello sellado con la firma de uno de los líderes más significativos de la era moderna. ¡Increíble! Número 3. El documento revolucionario. ¡Oh cielos! ¡Qué semana tan extraordinaria ha tenido Rick! Y justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, aparece un hombre robusto con lo que podría ser uno de los artefactos más fundamentales de la historia americana temprana. Un panfleto del Congreso Continental de 1774. Permítanme explicarles por qué este hallazgo me tiene vibrando de emoción. El primer Congreso Continental, que se reunió en Filadelfia entre el 5 de septiembre y el 26 de octubre de 1774, representa nada menos que el nacimiento de la gobernanza independiente americana, antes de Lexington y Concord, antes de la Declaración de Independencia, antes de que existiera EEPU como concepto formal. Estos panfletos fueron las primeras herramientas de comunicación masiva de la revolución. En una era sin radio ni internet, los documentos impresos eran la única forma de difundir ideas revolucionarias entre colonias dispersas. La referencia a las leyes intolerables británicas nos ubica en un momento clave de la historia. Estas leyes, impuestas tras el motín del té de Boston, fueron el catalizador de la unión colonial. Incluían 1. La ley del puerto de Boston. 2. La ley del gobierno de Massachusetts. 3. La ley de administración de justicia. 4. La ley de acuartelamiento. El panfleto que Rick examina probablemente contiene las primeras respuestas oficiales unificadas a estas leyes. Desde una perspectiva técnica, hay detalles fascinantes. La tipografía del siglo XVIII, las S, largas que parecen F, las ligaduras entre letras, es distintiva y difícil de falsificar. Y el papel de esa época, hecho a mano con trapos de lino y algodón, tiene una textura y durabilidad únicas. Bajo luz transmitida pueden verse marcas de agua y líneas de cadena propias del proceso artesanal. El estado incompleto del documento es común, aunque lamentable. Estos panfletos fueron creados para ser leídos y compartidos, no conservados. Muchos se perdieron, desmembraron o reutilizaron. Que incluso una parte haya sobrevivido casi 250 años ya es un pequeño milagro. Rebecca valoró el documento entre $3,000 y $3,500 en su estado actual y $30,000 a $35,000 si estuviera completo. La integridad es crucial en documentos políticos. El contenido específico determina su importancia histórica. La oferta de Rick de $2,850 representa el 85% del valor mínimo, lo cual es extraordinariamente justo. Rick mismo reconoció que se trata de una pieza que requerirá tiempo para encontrar al comprador ideal. Estos materiales no son de giro rápido en el mundo de las antigüedades. La respuesta del vendedor fue espectacular. Merece estar con alguien que aprecie su importancia histórica. Eso es exactamente lo que sentimos quienes amamos estos artefactos. No es solo un papel antiguo, es un testimonio tangible del nacimiento de una nación, un fragmento de las palabras que encendieron la chispa de la revolución. Número 2. El dispositivo de las barras y estrellas. ¡Oh, mi Dios! Esto es lo que hace que me apasione tanto el coleccionismo de antigüedades industriales americanas. Cuando ese hombre entró con una caja de madera desgastada, jamás imaginé que estábamos a punto de ver un objeto tan extraordinario de la historia vexilológica americana. Estamos hablando de un modelo de patente de 1870
1872, diseñado específicamente para teñir las franjas rojas en banderas estadounidenses. Un modelo de patente funcional de 1872. Solo dejen que eso se asiente por un momento. Para contextualizar, 1872 se encuentra en el corazón de la era dorada de la innovación industrial americana. Apenas 7 años después de la Guerra Civil, el país vivía una transformación manufacturera sin precedentes. Las patentes se registraban en masa y la demanda de banderas se disparó. La fabricación de banderas había sido hasta entonces sorprendentemente artesanal. Cada franja roja debía pintarse o teñirse a mano, un proceso lento e ineficiente. Este mecanismo cambió todo al permitir aplicar el tinte de forma uniforme y precisa. Una revolución silenciosa. La ingeniería detrás del aparato es brillante. Un sistema de tensado mantiene la tela estirada, evitando goteos, mientras el aplicador distribuye la presión de forma pareja. Es el tipo de solución elegante que define a la era victoriana. Mecánica pura, resolviendo problemas reales. Lo que hace que este modelo sea tan especial es que es un modelo de patente, un prototipo funcional creado para demostrar el mecanismo al registrarlo. La mayoría fueron descartados tras el proceso, por lo que hallar uno que haya sobrevivido y funcionando es extremadamente raro. La procedencia es igual de fascinante, transmitido por 4 generaciones de una familia ligada a la fabricación de banderas en Filadelfia, ciudad simbólica por excelencia, donde según la tradición Betsy Ross cosió la primera bandera americana. El bisabuelo del vendedor trabajó en una fábrica que cerró en 1925, justo cuando la mecanización comenzó a reemplazar estos métodos semi-artesanales. Que este dispositivo aún funcione perfectamente es extraordinario. Los mecanismos de tintado suelen corroerse y atascarse con el tiempo. Esto habla maravillas de la calidad de la manufactura americana del siglo XIX. La valoración de Rick de $2,200 es completamente razonable. Aunque no alcanza cifras de otros objetos del periodo, los artefactos industriales tienen un mercado más especializado. Los compradores potenciales serían museos de historia industrial, coleccionistas de vexilología, instituciones textiles o entusiastas de modelos de patente. Y ese comentario final ha estado en mi sótano durante décadas. Es hora de que alguien más aprecie este pedacito de historia americana. ¡Qué hermoso acto de preservación! Esta transferencia de custodia es lo que mantiene viva nuestra herencia industrial. Los objetos nos sobreviven y su historia continúa con cada nueva mano que los valora. Este dispositivo no es solo un artilugio mecánico, es un testamento tangible de la creatividad americana, del fervor patriótico y de cómo la innovación industrial transformó incluso los símbolos más sagrados de nuestra identidad nacional. Simplemente maravilloso. Número 1. La reliquia presidencial. Oh, por Dios, lo que acaba de suceder en la tienda de Rick es absolutamente extraordinario. Estamos hablando de un nuevo nivel en el mundo del coleccionismo histórico americano. Cuando ese hombre calvo con traje oscuro dijo: "Tengo algo que perteneció a George Washington", todos mis sensores de expertos se activaron. Verán, escuchamos afirmaciones así todo el tiempo. La semana pasada, alguien aseguró tener un chicle masticado por Benjamin Franklin, como si el chicle existiera en el siglo XVIII. ¡Ja! Pero este caballero abrió su maletín y ¡boom!, presentó un auténtico traje de 3 piezas usado por Washington en el siglo XVIII. Una pieza de vestuario presidencial con más de 240 años de historia. Permítanme explicar por qué esto es tan raro. La ropa es uno de los artefactos históricos más frágiles. La mayoría de los textiles coloniales no han sobrevivido. Encontrar un traje completo de esa época es como hallar un unicornio montando un dinosaurio. Lo primero que me impresionó fue la presentación. El traje estaba en una caja de conservación adecuada. Crucial. Textiles de esta antigüedad requieren pH neutro, protección UV y control de humedad. Quien lo custodiaba claramente sabía lo que hacía. Rick, como buen profesional, preguntó: ¿tiene documentación? Porque en objetos de este calibre, la procedencia es tan importante como el objeto mismo. Y vaya documentación, certificados de autenticidad, recibos de subasta y lo más fascinante, análisis de fibras textiles. Estos revelan detalles clave, técnicas de tejido, tintes, tipo de hilo y ayudan a fechar con precisión. Cuando el vendedor mencionó la valoración de $2,5 millones, no me sorprendió. Para contexto, un simple mechón de pelo de Washington se vendió por $35,000 en 2019. Imaginen un traje completo. El detalle sobre su altura, 1,88 m, también es revelador. Washington era inusualmente
excepcionalmente alto para su época, y esa proporción es difícil de falsificar convincentemente. Sirve como evidencia adicional. La llegada del experto en memorabilia presidencial fue el momento definitivo. Estos especialistas son meticulosos y evalúan todo. Examen microscópico de fibras y costuras, análisis químico de tintes, técnicas de sastrería del siglo XVIII, comparación con piezas en museos, verificación con registros históricos. Su confirmación de autenticidad y valoración convirtió esta visita en un momento histórico para el coleccionismo. La decisión de Rick de no comprarlo fue sensata. Estamos hablando de un mercado ultra especializado. Los compradores reales serían grandes museos, instituciones históricas o mega coleccionistas. Tener 2.5 millones invertidos en un objeto que podría tardar años en venderse es un riesgo enorme, incluso tratándose de una reliquia única. Lo más emocionante es saber que estas piezas siguen apareciendo. 200 años después, los tesoros de nuestra historia nacional emergen de áticos, colecciones privadas y subastas discretas. ¡Qué privilegio haber presenciado este momento!